Vamos a avanzar un poquito aquí para pasar a ver los objetivos que tengo para el taller. Sí, se escucha bien. Ah, listo, perfecto. Deben para compartir en pantalla. ¿Y le puede pasar a la... o no se puede? Dame un momentito porque para empezar a transmitir al Zoom. Ah, ok. Y Listo. si no, estamos ya con la... Para que todos los demás puedan ver la presentación, se oye el sonido y vamos a ver la presentación. Estaban haciendo unas pruebas primero de audio, de que se escuchaba bien. Bueno, yo no entiendo. A ver. Bueno, sí que están empezando. Ya. ¿Sí de qué? Sí. ¿Ahora sí? Entonces, bueno, para este taller, es un taller, me recortaron un poquito el tiempo, teníamos 3 horas, me habían dicho, pero son 2:30, así que hoy hoy no vamos a hacer matemáticas, hoy vamos a hablar del modelo y usarlo, ver cómo se puede aplicar en algunos textos argumentativos, y ya la próxima sesión, que es un poco más larga, lo aplicamos a matemática, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos objetivos: conocer los elementos del MAT, modelo argumentativo de Goodman, usarlo para analizar textos y luego usarlo o ver cómo se podría aplicar en una tarea de matemáticas para validar el razonamiento de los chicos. Bueno, entonces esta es la sesión de hoy. Hoy solamente ya presentamos un poquito, vamos a empezar con los elementos del MAT, vemos ejemplos y les dejo una actividad de tarea. Muchos países, Australia, Estados Unidos, dio vueltas por muchos lugares, Europa, y de alguna manera él se plantea, y hay otros autores que también en el tiempo que él estaba pensando estas cosas, por allá por 1958, su obra grande se llama La estructura de las argumentaciones, la producción que realmente se hace, se plantea qué es lo que hace que un argumento sea un buen argumento, sea efectivo como un argumento, ¿no? Entonces es lo que, después de muchos análisis, identificó unos elementos y los estructura de cierta manera como un heurístico, y además encuentra que esta estructura es aplicable
queremos que la lógica permee un razonamiento, mientras que un pensamiento sí puede ser, me pasó un pensamiento por la cabeza, puede ser lógico y lógico. Yo me mantenía en esa posición, pero últimamente he escuchado más, no escucho más razonamiento al razonamiento numérico. En la mañana estábamos con razonamiento poblacional, pero el pensamiento también. Sí, Y nuestra área sí habla de pensamiento natural. Sí. Y yo creo que quizás es muy probable que son como a veces modas, ¿verdad? Que decimos, bueno, este término le vamos a dar como este otro enfoque. He puesto 3 resaltados, o están en negro y los otros 3 un poquito más claritos. Ahora van a ver por qué. Bueno, ¿sabes? De salida digo, los 3 son los más básicos, los más importantes, son los primeros 3. La hipótesis, evidencia, justificación, y luego, de manera secundaria, respaldo, refutadores y calificador modal. Esta es la estructura del modelo de Turing, ¿no? Entonces, aquí pueden ver los mismos 6 elementos, pero ya pueden ver que están ordenados de cierta manera. El punto de partida es la evidencia. Ahorita vamos a hablar en cada uno de ellos para describirlos, cómo se describen. Es un punto de partida, la hipótesis sería el punto de llegada, a donde queremos llegar. También tienen diferentes nombres, ahorita también los voy a presentar, se pueden llamar de diferentes maneras. Y pues, para ir de la evidencia y la hipótesis, no podemos saltarnos la justificación. Tiene que haber una justificación, porque si no, yo veo sangre en las manos de alguien y luego veo que en su carro hay sangre también y está muerto y digo, bueno, pues tú eres el responsable, ¿no? Entonces, si hemos visto CSI o cualquiera de estos programas que hay, pues de palos, sabemos que puede tener la sangre y puede estar muerto, pero no tuvo nada que ver. Entonces, tiene que haber un puente entre evidencia e hipótesis. Luego, pues, a su vez, la justificación está siendo apoyada por esto que se llama el respaldo. La hipótesis hay que modularla un poco a veces, no siempre las cosas son absolutas, entonces tenemos calificadores modales, que vamos a explicar, y los refutadores, ¿verdad? Entonces, la esencia del argumento son los evidencia, justificación, hipótesis, pero los otros elementos hacen que pase de ser un buen argumento a ser un muy buen argumento, o un excelente argumento, o un argumento a prueba de tuyas, ¿no? Que los traten de tumbar, porque eso es lo que pasa cuando uno está argumentando. Generalmente hay posturas diversas. Y bueno, aquí simplemente agregarles algunas frasecitas para ver, bueno, tenemos esto. Entonces concluimos aquí, ya que tenemos esta justificación, y esta justificación por cuenta de este respaldo, y a menos que el computador, a menos que ahí empezamos a pensar, bueno, que otras situaciones pudiesen darse. Bueno, sobre la hipótesis, también conocida como conclusión, tesis,
podríamos decir incluso aserción, aseveración. Hay múltiples palabras en el castellano que se utilizan en español. En inglés suele haber una que es muy fuerte, que es claim. Claim. What am I claiming? What is my claim? ¿Qué es lo que propongo y afirmo, ¿no? Entonces, pero en español tenemos múltiples. Yo escogí hipótesis, pero igualmente podemos hablar de conclusión. Y es el punto de vista que se adopta frente a un tema, es la tesis a defender, el asunto a debatir, a demostrar o a sostener, la conclusión a la que queremos llegar con este proceso de argumentación, ¿verdad? La evidencia, que también podemos llamar la base de donde partimos, los datos que tenemos, las observaciones, que después en ciencias naturales, pues uno tiene observaciones, datos, ¿verdad?, del mundo, y luego en base a eso extraemos una conclusión, un cierto patrón que observamos y queremos llegar aquí, ¿verdad? Entonces, es el punto de partida, son los hechos, datos, informaciones factuales de los cuales se infiere la hipótesis. Aporta la razón inicial para pensar que eso puede ser cierto. Y la justificación, llamada también garantía, en inglés sería grounds como terrenos o también como granos, no granos, sino bases. Las ground y warrants, es otro término que se tiende utilizar en inglés, grounds and warrants, pero más grounds. La justificación brinda la lógica para hacer ese puente, ¿verdad? Para atender ese puente, para hacer la transición de la evidencia a la conclusión. Por lo que sirve de puente entre uno y otro. Justifica la importancia de la evidencia, pues establece la manera en que esos datos sirven legítimamente para soportar o permitirnos concluir lo que queremos. Y eso sería la esencia del argumento, ¿verdad? Los dos puntos de apoyo y el puente entre ellos. Pero resulta que a veces la justificación en sí requiere de el siguiente punto, que es el respaldo o apoyo. En inglés el término sería backing, ¿verdad? Backing. Se los menciono porque si alguno está viendo literatura en otro idioma, pues así lo puede encontrar. Y el respaldo son los conocimientos básicos que permiten asegurar que las justificaciones que damos son fidedignas y pertinentes, o sea, que son aplicables a ese contexto en el que nos estamos manejando. Suelen ser los expertos, ¿no? Los autores, las personas acreditadas, o incluso puede ser el sabio del pueblo, si fuese el caso, que fuese un argumento de esa naturaleza, ¿no? Las investigaciones, los saberes establecidos, los teoremas en el campo de la matemática, las proposiciones que respaldan lo que vamos a utilizar nosotros como justificación. A veces es un poquito difícil distinguir en la práctica cuál es cuál, se nos puede confundir un poquito el backing, el respaldo con la justificación, pero bueno, es cuestión de práctica, de experiencia, de irlo viendo, y en algunos de los ejemplos pues ustedes lo van a poder ver. De manera similar, hay una analogía aquí, así como la evidencia es un soporte para la conclusión, el respaldo es un soporte para la justificación. ¿Okay? La misma justificación puede requerir de un apoyo. Y esto, sin embargo, pues los argumentos generalmente, tanto los matemáticos como los argumentos en general, se expresan con calificadores y con reservas. Rara vez son absolutos, ¿verdad? Y entonces eso nos trae a los últimos dos elementos del modelo, que son el calificador modal, también se le conoce como término moderador, ¿verdad? Y cuando los datos no son suficientes
o los refutadores son plausibles, o sea, que cabe la posibilidad de otra interpretación, la conclusión debe apoyarse en algún término moderador, que reconozca que bajo ciertas circunstancias esta conclusión puede no ser cierta. Y de ahí que hablemos de probabilidades, de resultados o conclusiones plausibles, ¿verdad? Posibles y no certezas absolutas. De alguna manera este calificador entonces establece la probabilidad o grado de certeza. Entonces en matemáticas, ¿verdad? Tenemos elementos que nos ayudan para decir para todos, ¿verdad? Siempre pasa, pero o existe alguno, ¿verdad? Uno solito, basta para que no sean todos. Y de la misma manera, pues en un argumento no matemático también tenemos que admitir la posibilidad de que no va a ser para todas las situaciones. Y por último, los refutadores también tienen muchos nombres: reserva, objeción, salvedades, excepciones, ¿verdad? Son palabras que se utilizan para hablar de refutadores. Los argumentos no se consideran universalmente verdaderos. El autor debe anticiparse a las objeciones que se pueden hacer a su argumento. Un argumento se fortalece si anticipamos esas objeciones que nos van a hacer, ¿verdad? Nos anticipamos y decimos, se podría pensar tal cosa, pero entonces incorporamos los elementos discursivos, argumentativos que van respondiendo ya, curándose en salud, decimos, ¿verdad? Nos anticipamos a las objeciones, como cuando le queremos pedir un permiso a mamá o a papá y entonces ya vamos viendo, nos van a decir que no, pero le voy a proponer que tal situación, ¿no? Entonces anticipo, refuto y con eso fortalezco mi argumento. Así que las limitaciones se pueden transformar en fortaleza si las usamos adecuadamente. Bueno, pues no sé cómo andemos de tiempo, más o menos, pero sí, estamos bien. Les voy a presentar 3 ejemplos de argumentos debido a diferentes autores, y luego va a haber un texto en el cual pues tocaría que nosotros le identificáramos las diferentes partes del argumento, ¿no? De la estructura argumentativa. Rodríguez Bello fue la primera autora que encontré, el primer artículo que descargué sobre el modelo de Turing. Ella es venezolana, editora de una revista de publicaciones de investigación me parece que son ciencias sociales, no recuerdo ahorita, creo que ciencias sociales, pero su motivo para escribir este artículo era que justamente los artículos que recibía, los problemas que encontraba en ellos como editora de esa revista, era el problema de la argumentación. No estaba bien estructurada la argumentación. Es decir, que pecamos de eso, o es algo que no hemos fomentado en la escuela desde chiquitos, ¿verdad? No hemos tenido esa retroalimentación a nuestra escritura que nos permita construir buenos argumentos. Entonces, y escribe un artículo explicando lo que es el método, y pues aquí nos da, ¿verdad?, una aserción o una hipótesis, una aseveración, que es que los resultados de ciertas elecciones en X país posiblemente no serán confiables, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos? ¿En qué evidencia se basa para pensar que esa es una hipótesis plausible o verdadera? Los partidos políticos tradicionales han hecho trampa en todas las elecciones, ¿verdad? Pero podemos ver que pasarnos de que porque lo han hecho, entonces va a ocurrir, sería como un salto de fe, leap of faith, decimos en inglés, ¿verdad? Nos estamos comiendo el puente. La garantía, ¿cuál podría ser? Bueno, que si ha habido una forma de conducta, si los
partidos políticos han actuado de manera tramposa, ¿verdad?, en el pasado, pues en esta nueva situación, ¿por qué no lo van a hacer? También lo van a hacer, ¿verdad? Esa sería una garantía. Pero fíjense que es una creencia común, es una creencia popular. Esa creencia popular, pues, requeriría de un respaldo un poquito más sólido, y entonces ahí se cita un autor, Portillo, experto en este tema, concluye que los países acostumbrados al fraude electoral tratan siempre de perpetuar sus prácticas. Entonces, bueno, vimos que Portillo ya ha estudiado esto y lo tiene de alguna manera más formalizado y más fortalecido también. Entonces, quizás el argumento inicial, quizás la aserción inicial no implicaba o no contenía el término posiblemente. Tal vez los resultados de las elecciones no serán confiables, ¿verdad? Pero entonces, bueno, entra el calificador modal, entra la moderación del argumento, vamos a suavizar un poquito, posiblemente no van a ser. Y, sin embargo, ¿cuál puede ser la objeción que alguien presente este argumento? Bueno, a menos que todos y cada uno de los partidos políticos tengan una representación en los escrutinios, ¿verdad? Eso ayudaría definitivamente a que no se dé la hipótesis, a que no se cumpla esa aserción. Y B, que una comisión de ética vigile que los grupos minoritarios no vendan sus votos. Se puede haber visto que esa es una fuente de por donde se puede incurrir en fraude. Entonces, anticipamos, ¿verdad?, esas objeciones y las incorporamos dentro de nuestro argumento. Así que este es un ejemplo, pues, de Rodríguez Bello, puede ser un simple argumento de, por ejemplo, política, ¿no?, de política electoral. Los siguientes dos ejemplos no están en formato, en diferentes formatos, entonces el otro está separando los elementos, aquí también están separados, pero están organizados un poquito más de la estructura que les hablé hace un ratito, ¿verdad? Entonces partimos de aquí, de unos datos o unas observaciones. Su mascota es un lirón y ha comenzado el invierno. Y la acepción a la que se quiere llegar, o la conclusión, se quiere afirmar, es el lirón está en letargo. Está en letargo. Y cómo que tiene que ver que su mascota sea un lirón y que estemos en invierno en llegar a esa conclusión de que está en letargo. ¿Cómo establecemos la convención ahí? Pues es que hay otras informaciones que podemos tener a mano o buscar o averiguar, de que las especies que invernan, incluido el lirón, suelen pasar el invierno en condición de letargo. Esa explicación, esa justificación, a su vez, se respalda en algún estudio o estudios, conocimientos del área de la zootecnia, estudio de los animales, la experiencia de los estudios de campo y experimentos zoológicos han establecido hasta el momento que estas especies, ¿verdad? Estos estudios y experimentos han establecido esta garantía. Entonces, ¿de dónde salió la garantía? Bueno, hay ese respaldo por allá atrás. Y por lo tanto, entonces, podríamos decir que ese lirón está en letargo, pero si queremos suavizarlo un poquito, decimos aparentemente. Porque aquí no está incluido ¿qué es lo que está faltando en este argumento? No está el refutador, el calificador ahí está aparentemente. ¿Pero cuál podría ser un refutador aquí? A menos que otra cosa sea una familia. Pero sí es un lirón, sabemos que la mascota es un lirón.
esté muerto. O que las condiciones... Pudiese estar muerto. O que otra cosa pudiera estar. Que no se Pudiera estar nada más dormido. Todavía no se ha entrado en la etapa de hibernar. Todavía está muerto o dormido. O quizá no sea el sitio donde inverna. O está en otro lugar. En otro lugar, sí. Está en otro lugar y en ese otro clima, pues no sé. A lo mejor se murió porque está en otro clima. Y entonces, pero bueno, ya van viendo ustedes que para pasar de evidencias a aserciones hace falta el cuento, hace falta el cuento. Y creo que tenemos uno más por ahí. Este viene de la física, este sí tiene todos los elementos. Y bueno, empieza con la de los datos, péndulo de Foucault, el plano de oscilación parece girar, están observándolo y están viendo que parece que está girando ese plano de oscilación, y entonces la conclusión: la Tierra gira sobre su propio eje. Yo sé que Lilian, por lo que me ha comentado, sabe mucho de física. Yo alguna vez estudié algo de física, pero a mí no se me da. La intuición del mundo real me cuesta mucho, soy más, por eso terminé yéndome por la matemática, porque es un poco más abstracto. Pero bueno, yo no sé cómo alguien llegaría a esa conclusión, pero bueno, alguien planteó que a partir de estar observando la oscilación del plano del péndulo, la Tierra debe estar girando. ¿Cómo va a sustentar eso? ¿Cómo lo va a sustentar? Bueno, entonces aquí viene la garantía, ¿verdad? Porque el plano de oscilación no se mueve. El plano de oscilación no se mueve. Tiene que ser la Tierra la que gira. El plano de oscilación no está en movimiento, pero parece moverse, entonces debe ser la Tierra. Teniendo en cuenta, y en el respaldo, la ley del péndulo, ley de conservación del momento angular, ¿verdad? Y, sin embargo, se va a modular esa aserción. Se va a decir entonces que del plano de oscilación que parece girar, por lo tanto, probablemente, presumiblemente, puede ser que, o algunas veces, la Tierra está girando sobre su propio eje. A menos que exista una fuerza no considerada, mecánica, magnética, etcétera, que esté actuando sobre el eje. ¿Verdad? Pero si descartamos esa situación, entonces nuestra aserción va a ser válida. ¿Ya? Con esto es para darles como una probadita y una idea de los elementos y cómo se conjugan para establecer un argumento. En la próxima diapositiva ya tenemos una pequeña actividad para ustedes. Les pido que le tomen una foto si pueden. Y por ahora, si gustan, tenemos unos minutitos, tenemos tiempito, ¿verdad? ¿Todavía? 10 minutos. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos identificar, igual pueden trabajar con esto, pero escribirlo en una hojita, a ver si pueden ir identificando los 6 elementos en este escrito, en este texto. ¿Ya? Es un texto argumentativo. Y está basado en La forma de la razón de John Gage, es el libro The Shape of Reason de John Gage. ¿Todos pueden ver lo que dice? ¿Pueden ver? Yo voy a pasar a la Sí, mejor. A quien gustan que lo vayamos leyendo, sí, pero no vamos a irlo analizando. Pausadamente Pausadamente. Si gustan, ustedes pueden ir incorporando dónde creen que va cada elemento. El Congreso de los Estados Unidos debería prohibir la investigación en animales.
ya que los animales son torturados en experimentos que no tienen ningún beneficio necesario para los humanos, como lo son las pruebas de cosméticos. La primera oración. ¿Ah? El bienestar de los animales es más importante que las ganancias de la industria cosmética. Se requiere una ley federal porque, de lo contrario, las corporaciones simplemente podrían moverse de un estado al otro para evadir penalidades legales. En Estados Unidos, donde hay un sistema federal, ¿no? Solo el Congreso tiene la autoridad para hacer tal ley, una ley federal. Por supuesto, esta prohibición no aplicará a la investigación médica. Una ley que prohíba toda la investigación en animales iría demasiado lejos. De modo que probablemente la ley tendría que redactarse cuidadosamente para definir el tipo de investigaciones que quedarían prohibidas. ¿Sí? Bueno. Entonces, no sé si alguno se quiere ir animando a decir, por ejemplo, cuál sería la hipótesis, la aserción, el claim de este escrito. Yo diría que el Congreso de los Estados Unidos debe prohibir la investigación en animales. ¿Ok? La primera oración. La primera oración Yo diría que hasta la tercera línea. hasta la tercera línea. Todo esto hasta aquí. Correcto. Incluya el exceso como la excepción. No sé si está al final. ¿Dónde está? Por supuesto, esa prohibición La- aplicaría a la investigación médica. Ajá. Ok. Entonces, pero, ¿tu nombre? Kelvin. Kelvin. Tú decías que es la primera. ¿Hasta el punto también? ¿Pensabas? El igual que tu compañero Es atrás. que yo tal vez pensaba como decir como, ya que los animales son torturados como parte de multiplicación. Eso es una reputación. ¿Qué opinan ustedes? Yo diría más bien que la hipótesis de la que parte es de que se están torturando animales. Pero eso no Esa es la hipótesis. Pero recordemos que la hipótesis no es de la que se parte. La hipótesis es el punto de llegada. que yo diría que Se llama, yo sé que en el método deductivo uno parte de una hipótesis y la demuestra hacia abajo, pensamos que partimos de ella, pero en realidad es a donde llegamos. La hipótesis es porque incluso en este método lo que buscamos es demostrar la hipótesis o demostrar que no es verdad. La hipótesis es nuestro punto de llegada. ¿Cuál sería entonces el punto de llegada? Podemos tener un consenso. quería prohibir la investigación animal. ¿Verdad? Siento que no. Que hay que prohibir la investigación en animales. ¿En la última dónde? ¿Dónde? Claro, que debe ser cuidadosamente para definir el tipo de investigaciones que quedarían prohibidas para la investigación con animales. Ok. Entonces esto también es la hipótesis. También creo que pareciera también hipótesis. Hay algo Pero eso más bien ya con la refutación, ¿no? La parte esa que refuta la hipótesis. y la La hipótesis sería como de ley. ajá. Se debería refutar, debería de una ley que prohíba la investigación de animales. Ok, entonces, estamos más o menos claros que la hipótesis tiene algo que ver con lo de establecer una ley. Ajá, ¿vale? ¿Sí? También estamos más o menos claros que la refutación es ¿cuál? Hay dos. Hay dos. La refutación. O bueno, vale, vamos por partes. La evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Vamos con los animales. Los animales son torturados en experimentos que no sirven para la realidad. Bueno. Ah, bueno, pero en las pruebas de cosméticos. En estas pruebas de cosméticos, los animalitos son torturados, de acuerdo a este escrito, ¿pues? Sí. Ajá. Entonces, esa sería
evidencia. Ujú. Entonces pensamos que eso, Sí. eso es evidencia. Ujú. ¿Dónde La está otra- la garantía? A la otra no sería, ¿Dónde está la fundamentación, la justificación? el bienestar de los animales es más importante que la ganancia de las industrias. Sería otra respuesta. Si es para la comer, si es para la comer. No, si no, En no, no, ese no, caso, no, este es el contexto. El contexto es la investigación para cosméticos. Investigación. Entonces pensamos que por aquí debe estar la justificación. que el bienestar de los animales es más Ok. importante que la ganancia de Y las industrias. Pero para ejemplo, somos ambientalistas. Si fuéramos la industria, digamos lo contrario. Para la investigación. Ok, esa es una reputación, sería, ¿no? Salvo, bueno, aunque alguna gente dice que ¿Y hay, qué otro, encuentran algún otro elemento en el texto? ¿Hay algún calificador modal? Probablemente, es, de modo que probablemente la ley tendría que redactarse cuidadoso. eso sí. Cuidados. Ok, la ley probablemente se tendría que hacer con cuidado. Estamos viendo eso como un suavizar, un matizar de la aserción original. Vamos, Hay un respaldo ahí que es solo el Congreso tiene la autoridad para hacerlo. Que es eso sería como un respaldo, porque para como crear un la ley. respaldo para toda ley. Vamos a la siguiente diapositiva para ver. A ver cómo andamos. Vamos a ver cómo andamos. Y no han dado nada mal, están muy bien ustedes, están razonando muy bien y bueno, tienen los elementos bastante claros, ¿sí? Había una primera aserción, le estoy poniendo aserción 1, una primera hipótesis o claim, que puede ser como más radical. ¿Verdad? Incluso cuando planteamos nosotros mismos, que voy a defender una tesis de algo, voy a hacer una tesis de algo, quiero abarcarlo todo, pero después me doy cuenta que tengo que ir como, ¿no? Que a lo mejor no puedo considerar todos los casos, sino que tengo que ir diciendo, bueno, en esta situación y en esta otra temática, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí se cumplen todas las. Bueno, acá empezamos con una aserción más estricta, más rigurosa, pero ahí está nuestra evidencia de la base de donde partimos para establecer esa hipótesis. Y efectivamente, nuestra garantía o lo que está sirviendo de puente para pasar de uno a otro es que valoramos el bienestar de los animales por encima de las ganancias. Solo el Congreso tiene eso lo respaldo para. Aquí lo pone como garantía, pero la razón, el respaldo, ¿por qué se requiere de que sea esa ley federal? Es porque si no es eso, pasa que nos movemos de un estado a otro y lo que era válido allá ya no es válido en otro estado, como está ahorita con temas en Estados Unidos, está muy polarizado y hay cosas que se permiten en el estado de labor. Y se diga. Por supuesto que esta prohibición no aplicaría a la investigación médica, ahí no aplicaría tal caso. Una reputación. Ahí quizás realmente debería ser una reputación, sí. Yo creo que aquí tendría que corregirlo. Una ley que prohíba todo sería demasiado. Aquí también debe ser reserva. Y probablemente, ahí está nuestro calificador modal. Y finalmente tenemos una segunda aserción, que es una versión más realista, digamos. Una actualización de la hipótesis. Una actualización de la hipótesis que la lleva también cuando está esto pasando en un pleno legislativo, ¿verdad? Tiene más posibilidades de pasar cuando se suavizan las cosas, a veces se suaviza tanto que ya se pierde la esencia, tampoco es la idea, pero bueno. Muy bien, buen trabajo. Tal vez aquí lo interesante en este caso es que estamos pensando como ambientalistas y un poco moderados. Porque si fuéramos ambientalistas más estrictos, ni siquiera para medicinas. Sí. Bueno, entonces, lo interesante del tema es que todo cambiaría si sí. cómo pensamos nosotros.
Ahora le damos vuelta. Si yo soy uno de la industria, me interesa. Entonces, más bien, Había otro habría otros otro argumentos sobre el mismo de la programa, ¿verdad? de la misma evidencia Desde el punto de vista que tenemos, va a cambiar todas las partes del argumento. Ahora, para la próxima sesión les traigo una cita también donde se habla de es otro autor, Edelman, pero él habla de un argumento razonable con personas razonables, una audiencia razonable, o sea que también hay que tener en cuenta que no estemos cerrados porque sí, o sea, la idea de la argumentación es que personas razonables podamos, escuchando y sopesando evidencias y justificaciones y respaldos, pues adherirnos a una tesis o no, pero no porque es que me da dolor de estómago, porque eso no, o sea, porque ya lo dijo fulano, ya yo no voy con ese punto, ¿no? Es parte de lo que está, me parece a mí, pasando en el mundo de la actualidad y que necesitamos más poder hacer uso de este tipo de razonamiento en nuestras vidas. Así que la última, pues, es muchas gracias y continuamos ya. Gracias a los que están conectados. Tienen preguntas que nos las harán llegar. Yo, por ejemplo, mucho de esto. Sí. Sí, son las creencias que tienen. Tenemos un hipótesis, tenemos unos parámetros gustando, pero obviamente